Bueno, buenas tardes. Ahora vamos a iniciar la clase del electroencefalograma patológico en pediatría. La utilidad del electroencefalograma en pediatría es similar a de los adultos. Sirve para evaluar a ese niño con primer evento convulsivo, para evaluar su pronóstico, sobre todo también sirve para evaluar el pronóstico en niños con encefalopatía hipóxico-isquémica, en los neonatos, para diferenciar si la epilepsia tiene un origen o esa convulsión tiene un origen focal o generalizada, para definir el síndrome de epiléptico. Y lo otro que hay que saber es que un electroencefalograma negativo no excluye la presencia de una convulsión o de epilepsia y que un 5 al 20% de los niños pueden tener descargas epileptiformes en un electroencefalograma de rutina. En esta clase vamos a hablar del electroencefalograma patológico, pero para lo cual hay que definir qué sería un electroencefalograma normal. Esta definición no es fácil, pero sí sabemos que la actividad electroencefalográfica estadísticamente rara o inusual no debe ser considerada necesariamente patológica. A veces hay variantes normales que no son habituales y que son fisiológicas. Entonces siempre hay que correlacionar esa actividad con el contexto clínico del paciente. Vamos a repasar estos conceptos. Sabemos que un electroencefalograma normal puede ser definido como aquel trazado que carece de patrones electrográficos, cuya presencia se asocia con alteraciones clínicas. A su vez, conocemos que el electroencefalograma normal no implica ausencia de patología cerebral y hay que resaltar que no todas las alteraciones neurológicas, estructurales o funcionales originan anomalías en el trazado electroencefalográfico. Vamos a iniciar ahora con el electroencefalograma patológico en el recién nacido. Les recomiendo este artículo en donde detalla bien la terminología y los hallazgos en neonatología. Acá tenemos unos esquemas que ejemplifican la colocación de los electrodos en el sistema 10-20 en un niño o en un neonato de término, y en la línea llena vemos los electrodos que utilizamos en los neonatos y en los neonatos pretérmino. Acá lo que podemos observar para ver este ejemplo, acá tenemos la derivación C4 y P4, comparamos ambos electrodos para analizar la diferencia de potencial. Si acá vemos que el C4 tiene una amplitud de menos 5 y el P4 de más 5, lo que vamos a obtener es un trazado isoeléctrico, o sea, plano. Si el C4 tiene una amplitud de menos 5 y el P4 de más 10, vamos a ver una deflexión positiva hacia abajo de más 5. Y lo mismo en este caso pues, a la inversa. Si la descarga se produce bajo electrodo C4, entonces lo que vamos a ver es una deflexión negativa con respecto a los electrodos vecinos. En un entorno bipolar eso se conoce como reversión de fase, que es lo que vemos acá en este diagrama que ejemplifica la reversión de fase por una espiga que la vemos en C4. Y esto es un montaje monopolar en donde observamos la mayor amplitud. Este es un gráfico otra vez de desde la semana 24 hasta la semana 42. Vemos que en el prematuro extremo, los periodos de discontinuidad, en este caso es un neonato de 27 semanas que llega a 20 segundos, que es normal para la edad. Acá las ondas lentas que aparecían en la región temporal. A medida que va creciendo este niño, acá tenemos un ejemplo de un sueño activo y acá un sueño tranquilo. Se diferencia bien el sueño activo del sueño tranquilo con el trazado alternante. El periodo de menor amplitud dura menos de 5 o 6 segundos. Acá llegando al término, el sueño activo y el sueño tranquilo con la presencia de trazado alternante. Recuerden que llegando al término vamos a tener el encosh frontal y la disritmia anterior, y en los más chiquitos con un pico entre las 34 y las 36 semanas
vamos a tener las ondas delta cepillo. Y en los prematuros, acá me olvidé de comentarles, la actividad teta temporal. Bueno, ¿qué tenemos que analizar frente a un electroencefalograma de un neonato? Tenemos que evaluar si ese electroencefalograma es normal o anormal para esa edad gestacional, si aparecen anomalías focales o generalizadas, si el trazado presenta ritmos compatibles con crisis epilépticas y si esas alteraciones se pueden asociar a un síndrome epiléptico neonatal. Claramente, cualquier electroencefalograma que contenga convulsiones en un trazado es anormal, pero es raro encontrar convulsiones en un neonato con un ritmo de base que sea normal. Acá vamos a dar unos ejemplos de patrones anormales. Ya definimos cuáles son las asincronías normales y sabemos que una marcada asincronía de los trenes, más allá de las 38 semanas de edad gestacional, es patológica. Si observamos la presencia de espigas o paroxismos prominentes y consistentes unilaterales o focales, son patológicas y sobre todo si tiene una deflexión hacia abajo, o sea positiva. Es normal el hallazgo de ocasionales ondas agudas y espigas, y estas las podemos observar hasta la semana 41 y que suelen ser negativas hacia arriba. Sobre todo las que son fisiológicas las solemos ver en ambos hemisferios en las áreas mediotemporales, tanto izquierdas y derechas. O sea, no tenemos que ver una simetría en la cantidad de estos patrones que observamos. Otro patrón anormal son paroxismos amplios y frecuentes de ondas agudas positivas en los prematuros, y estos que suelen ver en pacientes con hemorragia intraventricular, y principalmente se los observa sobre las áreas rolándicas. También es patológico la evidencia de espigas repetitivas, y sobre todo si son muy repetitivas se podrían corresponder a patrones ictales con un comienzo focal y podría ser el inicio de una crisis neonatal. Y estas son más frecuentes en recién nacido de término que en los prematuros. Acá tenemos el ejemplo de espigas rítmicas, sobre todo lateralizadas al hemisferio izquierdo. No vemos el inicio, pero esto parecería corresponder a una crisis epiléptica focal neonatal. La atenuación es en general un signo de daño cerebral severo. ¿Sí? Vemos cuando periodos de discontinuidad exceden o son planos para esa edad gestacional, es un signo de daño neurológico asociados a un mal pronóstico neurológico. Y acá lo que ven es un trazado asimétrico, todo lo de arriba es izquierdo y todo lo de abajo es derecho. Recuerden que la simetría siempre es patológica a cualquier edad. Y esto es un neonato de 42 semanas con una actividad delta difusa de menor frecuencia y mayor amplitud en el hemisferio izquierdo. ¿Sí? Ven que hay una diferencia tanto de frecuencia como de amplitud y tiene frecuentes ondas agudas en la región posterior del lado izquierdo. Este bebé había tenido un sangrado. Acá este es otro bebé con frecuentes paroxismos temporoccipitales del lado derecho. Este bebé había tenido un stroke. Ven la asimetría. Sueño activo. En el lado derecho también todo un ritmo de base con actividad teta y los trenes de actividad de ondas agudas y espigas posteriores derechos. Acá se ve la reversión de fase en T6, acá la reversión de fase en T6 y acá en P4, donde se juntan las puntas. Ahora acá vamos a ver los patrones transitorios agudos. La gran mayoría de los neonatos sanos presentan ondas agudas normales que son fisiológicas, mientras que hay un pequeño porcentaje de bebés
con alteraciones que presentan ondas agudas anormales o excesivas que implican condiciones patológicas. La diferencia entre patológicas y fisiológicas, o sea, la diferencia, la línea que separa a estos dos, muchas veces es muy delgada y su diferencia suele estar en la frecuencia y la simetría. Si los vemos muy focalizados a un hemisferio, lo más probable es que sean patológicos, y si los vemos simétricos en ambos hemisferios y son esporádicos, lo más probable es que sean fisiológicas. En este contexto los podemos diferenciar en negativos, positivos o trenes de actividad rítmicas breves. Las ondas agudas negativas fisiológicas suelen durar entre 100 y 200 milisegundos. Se observan comúnmente en los electroencefalogramas de bebés sanos y a término. Por lo general, se observan en el contexto de un ritmo de base normal para la edad gestacional y aparecen en mayor frecuencia en las regiones centrotemporales. Son raros en las regiones frontales del vértex y occipitales. Se distribuyen simétricamente entre áreas homólogas de ambos hemisferios cerebrales y es raro, pero también pueden aparecer en trenes. Las ondas agudas transitorias anormales negativas aparecen sobre todo asociados a un ritmo de base que puede ser patológico, aunque también pueden aparecer en las ubicaciones centrotemporales, pueden estar más concentrados en una región o un hemisferio. También se pueden ver en lugares atípicos como la región frontal, en la línea media u occipital. Pueden ser mucho más abundantes en comparación con los transitorios fisiológicos. Y los datos de los neonatos que fueron evaluados al año o más indican que las ondas agudas más frecuentes que 11 por hora para los prematuros y que 13 por hora para los bebés a término son anormales, ¿sí? Otro signo de anormalidad es la excesiva focalidad. Entonces, cuando son más de 11 o 13 por hora, suelen ser patológicos. Ahora vamos a los positivos. Estos se relacionan más con ser patológicos. En el bebé de término, las ondas pronunciadas positivas hacia abajo, sobre todo se suelen ver en las regiones mediotemporales. Muchas veces son difíciles de caracterizar y hay trabajos que dicen que las ondas agudas positivas hasta 3 por hora en los pretérminos y hasta 1,5 por hora en los términos pueden ser normales. Y después por otro lado tenemos las descargas rítmicas breves, que son trenes de ondas agudas o espías de menos de 10 segundos de duración. La gran mayoría son patológicos y lo que se vio es que algunos estudios dicen que cuando vemos estos trenes de actividad rítmica, lo más probable es que ese niño también a su vez presente convulsiones y no las estemos viendo. Bueno, este es un ejemplo de un grafoelemento, una onda aguda negativa centrotemporal fisiológica del lado derecho. Se ve que tiene característica de onda aguda y es esporádica. Acá en este ejemplo vemos las espigas repetitivas, frecuentes, siempre la misma localización en la región temporal del lado izquierdo. Ahora, si estas descargas las vemos, estos paroxismos los vemos repetitivos en una misma localización, hay que informarlas como patológicas. Acá tenemos el ejemplo del frontal y la disritmia anterior. Bueno, como dijimos previamente, el electroencefalograma también nos puede predecir un pronóstico de ese neonato. Hay varios estudios que concuerdan que la presencia del paroxismo de supresión o un trazado plano o de baja amplitud están ampliamente relacionados con una alta sensibilidad y especificidad con un mal pronóstico neurológico. Bueno, recordemos la clasificación de síndromes epilépticos. En la etapa neonatal tenemos las epilepsias
benignas autolimitadas familiares y no familiares, y las encefalopatías neonatales que tienen el patrón característico de paroxismo supresión. Este es un ejemplo típico del patrón que vamos a encontrar en este tipo de encefalopatías epilépticas, que es el patrón de paroxismo supresión. Vemos un ritmo de base desorganizado, con paroxismos multifocales, seguidos de una supresión de la actividad de base. Acá otro ejemplo, en donde vemos un patrón de paroxismo-supresión. En este caso las supresiones son de menor duración, lo más probable es que se corresponda a un paciente con un síndrome de Ohtahara, con los paroxismos multifocales, acá con reversión en F4, acá con reversión de fase en F3. Acá tenemos el mismo neonato con un patrón de paroxismo-supresión, pero en el montaje monopolar. Para localizar los paroxismos tenemos que ver en donde tiene mayor amplitud, y es fundamental ver la supresión de la actividad de base menor a 5 microvolts, a diferencia de un patrón discontinuo que en general es raro que sea menor de 5 microvolts, suele ser menor a 25 microvolts. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de continuidad o discontinuidad? ¿Sí? Discontinuidad es cuando la amplitud suele ser menor a 25 microvolts. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Acá lo divide en sueño tranquilo, y vemos que durante el sueño tranquilo lo que prevalece es el trazado alternante, que no debe ser menor a 25 microvolts. Un trazado discontinuo, esa amplitud va a ir de 0 a 25 microvolts. Si es menor a 25 microvolts, estamos hablando de un trazado discontinuo. Y acá la gran pregunta o la gran dificultad es el diagnóstico diferencial con un patrón de paroxismo-supresión. Los periodos de menor amplitud en un patrón de paroxismo-supresión no suelen exceder los 5 microvolts. Esto para diferenciarlo entre el sueño discontinuo del paroxismo-supresión. Y acá, según la Academia Americana de Neurofisiología, vemos cuáles son las amplitudes normales en función de la edad gestacional de ese paciente. Entonces, menores de 30 semanas, los intervalos de menor amplitud es raro que excedan los 35 segundos, con una amplitud menor a 25 microvolts. Entre las 30 y las 36 semanas es raro que excedan los 20 segundos. Entre las 34 y 36 es raro que excedan los 10 segundos, y más o menos la amplitud está en 25 microvolts. Y pasadas las 37 semanas, acá ya estamos hablando de un neonato de término, no suelen ser mayores a 6 segundos, o sea, son mucho más breves y son de mayor a 25 microvolts. Acá estaríamos hablando del trazado alternante. Y otra vez, en un neonato de 27 semanas, trazado discontinuo en la escala. Esta línea equivale a 100 microvolts. Tenemos que esto es menor a 10 microvolts. Y las ondas delta cepilla. Un neonato de 27 semanas con este periodo interbrote, más o menos de 15 segundos de duración. Y acá, trenes de actividad teta. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre paroxismo y supresión? En paroxismo y supresión el voltaje es menor a 5 microvolts, aunque puede haber algún canal que llegue a 15 microvolts. La simetría puede ser mayor al doble entre un hemisferio y el otro. Recuerden que para hablar puede ser que tenga un paroxismo de supresión en un hemisferio y en el otro que no llegue a su primera. Y
Lo importante es que si estamos frente a un patrón de paroxismo de supresión, este no cambia frente a los estímulos, ni tanto internos, o sea, no hay variabilidad, el trazado va a ser siempre igual, y ni externos. El estímulo vigoroso no suele generar un cambio. Acá tenemos un trazado continuo y acá el trazado discontinuo. Bueno, como vimos, una de las utilidades del electroencefalograma es tratar de definir frente a qué síndrome epiléptico nos encontramos. Entonces estuvimos viendo las encefalopatías epilépticas de la etapa neonatal con ese patrón de paroxismo supresión. Ahora vamos a ver los electroencefalogramas de los niños y sobre todo ahora de la epilepsia benigna o autolimitada de la infancia. ¿Qué vamos a encontrar cuando le hacemos el electroencefalograma a estos niños? El ritmo de base tiene que estar organizado, simétrico, o sea, ser normal. Vamos a evidenciar paroxismos interectales que son muy frecuentes de ver. Se caracterizan por espigas difásicas o seguidas de una onda lenta de menor amplitud en la región mediotemporal o central, como su nombre le indica, rolánticas. Las espigas son aisladas o en clúster y se ven mucho más durante el sueño. Acá lo que vamos a ver que en la mitad de los casos, o más de la mitad de los casos, podemos ver espigas unilaterales, pero en hasta un 40% de los niños vamos a ver espigas bilaterales. Y en otro porcentaje también vamos a ver espigas en localizaciones anómalas o atípicas. Este es un claro ejemplo. Este es un electroencefalograma monopolar. Todo izquierdo hasta acá y derecho acá y acá en la línea media, en donde si estamos frente a un montaje monopolar, recuerden que tenemos que ver donde se caracteriza la espiga de mayor amplitud. Y acá lo vemos con mayor amplitud en T4 y T6. Entonces tenemos una espiga honda en la región temporal del lado derecho. Este es otro ejemplo, en este caso tenemos un montaje bipolar, izquierdo y luego derecho y la línea media. Acá tenemos que buscar, a diferencia del montaje monopolar, la reversión de fase. Y en este caso vemos la reversión de fase en T3 y con compromiso de la región C3. Entonces tenemos una espiga temporocentral izquierda. Acá tenemos un uso de sueño, entonces el paciente está dormido. Acá vemos el electrocardiograma. Como mencioné en el teórico anterior, hay un grupo de pacientes con epilepsias autolimitadas que evolucionan a formas atípicas. Esto puede llegar a ser hasta un 5% de estos pacientes y pueden evolucionar hacia un patrón de punta onda continuo durante el sueño. Acá se ve el electroencefalograma en vigilia, en donde se ven paroxismos en la región temporal del lado derecho. Acá estamos en vigilia, estos paroxismos son aislados. Y cuando se duerme el paciente, vemos un patrón de punta onda continua. Y el electroencefalograma, en este caso, nos sirve para diagnosticar esta patología y ver si está evolucionando a una encefalopatía. Ahora vamos a mencionar el síndrome de West, la encefalopatía del lactante, que amerita un diagnóstico precoz y un tratamiento lo antes posible, lo cual se caracteriza por el retraso del desarrollo, los espasmos epilépticos, y en el electroencefalograma lo que vamos a encontrar es el patrón ipsarrítmico. Bueno, recordemos acá también la triada del patrón del ritmo de base desorganizada, caótico, ipsarritmia con actividad de base mayor a 200 microvolts, puede llegar hasta 500 microvolts. A su vez también tenemos los paroxismos de ondas lentas, espigas y ondas agudas que suelen ser multifocales.
puede haber una pequeña diferencia. Si todavía ese electroencefalograma podemos diferenciar sueño REM de sueño no REM, podemos evidenciar que durante el sueño REM esos paroxismos pueden disminuir un poco en frecuencia, y tenemos los periodos de supresión de la actividad de base. Pero hay que tener en cuenta que hay 5 variantes de la hipsarritmia con aumento de sincronía interhemisférica. La otra variante es la hipsarritmia asimétrica, con paroxismos regionales unilaterales, la hipsarritmia con una anomalía focal consistente, la hipsarritmia con periodos de atenuación de voltaje, generalizada, regional o focal, y la hipsarritmia con actividad lenta de alto voltaje, la cual puede ser bilateral y asincrónica con escasos paroxismos. Este es un ejemplo cápsico de una hipsarritmia con actividad lenta con paroxismos multifocales y acá con atenuaciones. Acá les quería traer este ejemplo en donde lo que hicieron en este estudio fue correlacionar cuál es la opinión de varios evaluadores expertos, y lo que vieron es que en los extremos, o sea, cuando el paciente no tenía hipsarritmia o cuando tenía una hipsarritmia bien marcada, en esos no hubo diferencias. Los expertos opinaron lo mismo, pero en los casos intermedios, acá quizás el correlato entre cada observador podía tener diferencias, o sea que muchas veces no es tan fácil la interpretación de estos trazados. Vamos a describir ahora el electroencefalograma de las epilepsias generalizadas idiopáticas, las crisis de ausencias infantil y juvenil, las crisis mioclónicas y la epilepsia de crisis tónico-clónicas generalizadas idiopáticas. Aunque la característica común de estos pacientes es que presentan la actividad de espiga-onda generalizada en el electroencefalograma, vemos que hay diferencias entre cada tipo de epilepsia. Acá en este ejemplo vemos un paciente en vigilia con la actividad alfa en la región posterior y con la actividad de espiga-onda a 1, 2, 3, 3,5 Hz difusa, y luego disminuye un poco en frecuencia. Para analizar estas diferencias, en este artículo publicado en el 2017 en el Journal of Neurophysiology, lo que vieron es compararon pacientes con epilepsia ausencia, y en este caso también, y en este caso pacientes con epilepsia mioclónica juvenil. Acá lo que vieron que la morfología es de una espiga onda pura, como ellos lo definen, o sea, se ve la espiga y onda, y en este caso, en la epilepsia mioclónica, ven la espiga y la poliespiga y trenes de poliespiga en el trazado. Entonces acá estaría una de las grandes diferencias, en donde es mucho más frecuente de ver estos patrones de poliespiga en la epilepsia mioclónica juvenil, a diferencia de la ausencia. En esta tabla detallan todos los hallazgos. Acá epilepsia ausencia infantil, epilepsia ausencia juvenil y epilepsia mioclónica juvenil. De todos de la gran mayoría registraron registros tanto de vigilia como de sueño, y vieron que la presencia de espigas y poliespigas se vio en pacientes, en el 50% de los pacientes con epilepsia mioclónica juvenil. No hubo diferencia en qué etapas los evidenciaron, los vieron tanto en la vigilia como la transición vigilia-sueño y como en el sueño. Y en las epilepsias ausencias no vieron estos paroxismos en la vigilia, y sí los vieron en el sueño, y con una menor medida en la epilepsia ausencia juvenil. También evidenciaron la presencia de OIRDA, que son trenes de actividad rítmica delta intermitente occipital
en pacientes con epilepsia ausencia infantil y no los vieron ni en la juvenil ni en la mioclónica. Registraron crisis de ausencia tanto en pacientes con epilepsia ausencia juvenil como infantil y en epilepsia mioclónica. Con respecto a la hiperventilación, se vieron que esto gatilló la ausencia, tanto en la juvenil, en la epilepsia ausencia infantil como la juvenil, y solo en 1 de cada 3 epilepsias mioclónicas. Y después también analizaron la duración de las convulsiones y vieron que en la epilepsia ausencia fueron de hasta 12 segundos, en la epilepsia ausencia juvenil de hasta 16 segundos con desvío estándar de 7 segundos y fueron bastante más cortas en la epilepsia mioclónica. En este otro artículo lo que nombran son las anormalidades focales que se pueden encontrar también en las epilepsias generalizadas idiopáticas, como así también algunos hallazgos focales o que darían la impresión de tener una anormalidad focal en la semiología. Como vieron, la frecuencia de anormalidades focales que suelen ser frontales ocurre entre un 14 hasta un 56% de los estudios. En el mismo artículo nombra este ejemplo. Acá tenemos un paciente con descargas paroxismos de punta onda generalizada a 3 Hz, como así también coincidían paroxismos focales, en este caso frontales derechos y en este caso frontales izquierdos. Bueno, como dijimos anteriormente, en ocasiones el electroencefalograma nos puede ayudar con el diagnóstico de algunos síndromes genéticos, como es el síndrome de Angelman, que es un trastorno genético en el cromosoma 15. Son niños que tienen problemas del desarrollo, discapacidad intelectual y se agregan las convulsiones que suelen iniciar entre los 2 y los 3 años, pero ya el retraso en el desarrollo puede ser evidente a partir de los 6 meses. Después también el síndrome de Rett, también es una encefalopatía progresiva, como la encefalopatía mioclónica progresiva, y en este caso, en ocasiones si nos encontramos frente a un paciente que empieza con convulsiones, quizás una marcha táxica, que tiene miclonías, y en estos casos habría que hacer un electroencefalograma con fotoestimulación a baja frecuencia, menos de 10 Hz, para ver si vemos paroxismos, sobre todo en la región posterior o generalizados, que nos ayudarían al diagnóstico de estas encefalopatías severas. Recién nombramos al síndrome de Angelman. Este es un trazado típico de un niño con síndrome de Angelman que tiene una actividad lenta difusa y en este caso tiene una actividad lenta delta 1-2 Hz en la región posterior. El electroencefalograma de estos niños va cambiando con la edad a medida que va madurando ese niño. Cuando son más chicos, menos de 4 años, suelen tener una actividad lenta, quizás entremezclada con una actividad teta, y esta actividad teta en las regiones posteriores se pueden agregar espigas o espiga honda hacia la pubertad, y muchas veces estas espigas pueden ser focales o multifocales a medida que van creciendo. Y la actividad lenta, sobre todo en la región anterior, puede ir disminuyendo en frecuencia. Vamos a ver otro ejemplo. Acá es un ritmo de base desorganizado, lento, con una actividad de ondas lentas a predominio posterior y con paroxismos intercalados. Y acá es un paciente con síndrome de Angelman, con un estatus mioclónico con continuos paroxismos de espiga honda a predominio posterior bilateral. Acá otro paciente en donde vemos los trenes de actividad teta en la región frontal. Todos estos patrones son alteraciones electroencefalográficas que podemos ver en niños con síndrome de Angelman.
Bueno, vamos a mencionar las activaciones. Las activaciones son cualquier procedimiento utilizado para favorecer o inducir la actividad electroencefalográfica normal o anormal. Y como ejemplos tenemos la hiperventilación, la estimulación fótica, la privación del sueño o la apertura y cierre ocular. Con respecto a las activaciones, recuerden que a partir de la semana 32 o 34 semanas, el estímulo táctil va a generar cambios a nivel del electroencefalograma. Esa estimulación va a generar sobre todo a veces un despertar con y en el trazado vamos a ver ondas lentas de gran amplitud o una atenuación difusa de la actividad de base. La hiperventilación, entre los 2 y 3 años vamos a ver una actividad lenta apreadimilia posterior y a partir de los 7 años una actividad lenta apreadimilia región anterior. Es muy difícil hacer hiperventilar a los niños menores de 3 años y sí vamos a ver que cuando ese bebé está llorando va a simular un estado de hiperventilación. Con respecto a la fotoestimulación, los bebés tienen una respuesta fotoparoxística a partir de los 3 meses de edad y esto puede ser como a la fotoestimulación a 5 Hz y vamos a ver una respuesta de arrastre entre 4 y 8 Hz. Y a los 7 y 8 años vamos a ver una respuesta de arrastre con 8 a 20 Hz, con la fotoestimulación a 8 a 20 Hz. Bueno, muchas gracias. Nos estamos viendo en la próxima clase de la diplomatura. Cualquier duda o consulta me escriben. Hasta luego.